Ah, disculpen. A Dios le plació crear al hombre con una capacidad de razonamiento que le permite al hombre diseñar construcciones que sostienen mucho peso. Creó al hombre con capacidad de razonamiento que le permitió llegar a crear cosas como esta o como esa cámara. Es decir, Dios le dio al hombre la capacidad de razonar al punto de crear cosas que son sorprendentes en muchos sentidos. El detalle de esa capacidad de razonamiento es que cuando el hombre tiene la intención de acercarse al Dios Todopoderoso, muchas ocasiones lo trata de hacer acerca del razonamiento, que es muy sorprendente, pero que no es suficiente para entender quién Dios es y todo lo que Dios es. Con eso en mente, voy a invitarle a que incline su rostro y hagamos una oración. Dios bueno, gracias. Gracias por tu bondad y gracias por el Espíritu Santo, porque hoy a muchos de nosotros, si no es que a todos los aquí presentes, nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. No a través de nuestras capacidades, sino a través del propio Espíritu Santo. Y entender y mirar algunas cosas y creer otras tantas sin entenderlas, reconociendo que eres Dios. Señor, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a creer, a confiar y a amarte con todo nuestro corazón. Sé en esta hora con nosotros y con lo que habremos de escudriñar para entender un poco de tu voluntad. Te ruego y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les comento esto de la capacidad humana porque les digo, yo no sé si pocas veces nos detenemos a pensar en eso, en lo sorprendente que es que el ser humano haya sido capaz de diseñar cálculos para que, por ejemplo, no solo a nivel de suelo estemos firmes, sino que podamos tener en edificios una planta más alta y luego hasta 50, 60 plantas más altas. ¿Lo había pensado? Había pensado cómo es posible que llegaron a razonar el ser humano para tener, no podemos nadar grandes distancias, pero podemos como humanidad construir enormes barcos que nos ayudan a cruzar el mar. Podemos construir incluso aparatos que se despegan del suelo, contrario a todo pensamiento humano, y cruzar grandes distancias. Tenemos aparatos como estos y el celular que muchos usamos o que todos usamos, que ha conseguido meter información en algo que es de este tamaño. ¿Sí lo había pensado? Había pensado la increíble capacidad que Dios le dio al ser humano, porque sí fue el ser humano el que razonó y llegó a la conclusión de que podía meter en un circuito la capacidad de procesamiento que a veces atrofia nuestra propia capacidad de procesamiento. Con todo eso, con todo lo sorprendente y lo capaz que es el ser humano, no está ni cerca de comprender a cabalidad lo que Dios es. Y si bien es cierto que somos provocados, sobre todo nosotros como creyentes, a conocer cada vez más a Dios, la realidad es que nunca llegamos a comprenderlo
Y no lo digo como una excusa para no intentar profundizar en lo que Dios hace, pero lo digo como una realidad. Es imposible que cualquiera de nosotros, por más capaz que sea, por más capaz que Dios lo haya hecho, incluso el más capaz de los capaces, que según la Escritura fue Salomón, no llegó a entender lo que Dios es. Sobre todo, bueno, no sobre todo, pero una de las grandes dificultades que enfrentó Salomón y que enfrenta el ser humano es la capacidad de entender por qué Dios hace las cosas. Y voy a poner ahí una diagonal que también es por qué Dios permite las cosas. El ser humano no distingue, no entiende, y el ser humano siempre busca razones. El ser humano busca razones. Desde pequeños así somos, ¿no? Les repito, Dios nos creó con esa capacidad. Y Dios sabe, por ejemplo, que tenemos esta curiosidad natural de saber y de preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué? En cualquier circunstancia de nuestra vida. La realidad es que también cuando nos suceden cosas buenas, pocas veces nos detenemos a preguntar por qué, sencillamente las disfrutamos o incluso creemos saber el por qué y decimos, bueno, esto es porque yo me lo gané, ¿no? O esto es porque yo trabajé, o esto es porque yo he seguido a Dios y he amado a Dios, o esto es porque yo he sido buen cristiano. Ahí aparentemente tenemos las cosas muy claras cuando nos va bien, pero cuando nos va mal es más sencillo que surja la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? ¿No? ¿Por qué al hombre le da cáncer, por ejemplo? ¿Por qué al hombre, en cosas más mundanas pero que tienen que ver con lo mismo, por qué a un hombre lo asesinan? ¿Por qué a un hombre lo asaltan? ¿Por qué a una mujer sufre cosas tan terribles como violaciones o cosas por el estilo? ¿Por qué? Bueno, recuerda que yo había puesto una diagonal al principio. Hay cosas que no es que Dios las haga literalmente, pero la realidad es que todo lo que nos acontece, a creyentes y a no creyentes, es algo que Dios permite. Es algo que Dios permite. Y Dios no se equivoca en las cosas que permite que sucedan. La realidad es que al enfrentar también esas cosas, Dios mismo y Jesús mejor que nadie, sabe cómo el corazón se contrista y cómo el corazón de la persona que está sufriendo sufre. Cómo el corazón de la persona que está padeciendo algo malo se siente pesado, se siente dolido, se siente sin ánimos. Y eso Dios lo sabe. Pero si bien es cierto que Dios es bondadoso para dejarnos conocer su voluntad en ciertos sentidos, y por ejemplo, y por mencionarlo de alguna manera, para dejarnos conocer su voluntad universal, hablando de salvación y de eternidad, hay muchas cosas en medio que no nos revela. Por ejemplo, aún hablando de la eternidad, dice que el regreso de Jesucristo solo está en conocimiento del Padre. Ninguno de nosotros sabe precisamente cuándo vuelve Jesucristo. Y eso es algo que no nos va a revelar. Y en ese sentido, Dios, hay muchas cosas que no nos revela. Muchas cosas que no nos explica. A pesar de conocer nuestra curiosidad, a pesar de conocer nuestra capacidad, Él nos la dio. A pesar de conocer nuestro deseo de saber las cosas, a Dios le place no decirnos, no mostrarnos las cosas. Y les decía, es más común que esta pregunta de por qué surja cuando no estamos disfrutando el momento, ¿no? Cuando disfrutamos el momento, les repito, a lo mejor sí tenemos, según nosotros, muy claro por qué estamos disfrutando el momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas disfruta? ¿Disfruta irse de vacaciones? ¿No lo disfruta o no se va de vacaciones? Cuando está disfrutando de las vacaciones, ¿por qué piensa que es? Pues porque ahorró, ¿no?
porque pues para eso se preparó. Y pues porque además ya se lo merecía, ¿no? Ya hacía falta un descanso, decimos. Si usted está festejando un cumpleaños, puede decir, pues es que ha sido porque sí decimos que Dios es bueno, pero la realidad es que también decimos, bueno, pues es que yo me esforcé por esta fiesta, ¿no? Yo hice esto. Y como que no profundizamos. Pero le repito, cuando estamos padeciendo algo, sí nos encanta a veces profundizar y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué decisión tomé mal? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? Tantas y tantas preguntas que nos suelen pasar por la cabeza. Dios no las desconoce. Dios no las desconoce. Le voy a decir algo, Dios tampoco tiene problema con que usted se queje. No voy a profundizar en eso, pero si alguien tiene duda y gusta platicarlo después, lo platicamos, pero Dios no tiene problema con que usted se queje. Pero la realidad es esta, acerca de lo que nos acontece en la vida y de cómo reaccionamos ante ella. Es muy conocido por todos nosotros y de hecho es la historia de este varón es como el centro de las predicaciones de este mes. Y en Job, en el capítulo 2, la historia de Job, usted y yo la conocemos, pero yo le voy a invitar a que lo relea todo el libro y vuelva a considerar algunos detalles, porque le repito, yo creo que hay cosas que a veces pasamos por alto, pero hablando específicamente del principio de la narración de la historia de Job, en el capítulo 2, en el versículo 9, Job 2, versículo 9, dice la siguiente manera, que después de haber padecido todo lo que padeció Job, que fue la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus propiedades, de sus ganados, incluso ya a estas alturas la pérdida de su salud, aparece su esposa, que no aparece de nuevo en este relato, solo aparece aquí, y aparece para decir, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y anote esto. En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando con esto comencé, cuando nos acontecen a nosotros cosas malas, solemos cuestionarnos y preguntarnos qué hicimos mal o si nos merecíamos tal sufrimiento o cosas por el estilo. Pero algo acontece también cuando vemos el sufrimiento ajeno, que este es el caso. Cuando vemos el sufrimiento ajeno, tenemos la tendencia de asumir que conocemos la voluntad de Dios y las razones de Dios. Y entonces decimos, Él no se lo merecía. O podemos decir, Él sí se lo merecía. Cualquiera de las dos inclinaciones puede ser un error. Porque, por ejemplo, en este caso, la mujer, su esposa, tiene la inclinación de decir, ¿por qué sigues siendo cristiano? ¿No estás viendo que tu Dios te abandonó? Es decir, lo que la mujer está diciendo es, tú no te merecías esto. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque no entendemos la voluntad de Dios, así de sencillo, por eso es un error. El otro extremo del error es el que cometen sus amigos, porque sus amigos le empiezan a decir, esto te aconteció porque eres un pecador. Y ese también era un error, porque la escritura es clara, por ejemplo, en este versículo 10 al final, de decir que Job no pecó.
Si usted y yo nos vamos al final del libro de Job, dice que Job no pecó. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál fue la razón de que Job sufriera? ¿Cuál es el porqué de que Job sufriera? Y no me responda, yo le voy a decir, no lo sabemos. Dios no se encarga de explicárselo ni a Job ni a nosotros. Y no es necesario. No es necesario. Al final, cuando Job recibe palabra literal de parte de Dios y Job tiene la oportunidad de encararse con Dios, porque literalmente es un encaramiento, Job, Dios no le explica nada a Job. Pero con las palabras que Dios expresa es suficiente para que Job diga, sí, ya entendí. Ya entendí quién eres y ya entendí quién soy. Y no necesito que me expliques más. Este error que cometemos de querer razonar cosas que no siempre son razonables y no siempre son comprensibles a nuestra mente, nos puede traer muchos conflictos y nos trae muchos conflictos de hecho. Pero yo creo que además de los conflictos personales que nos trae, nos trae conflictos cuando vemos el sufrimiento ajeno. Y yo quiero que en esta hora, más que considerar el propio sufrimiento, que yo espero que a estas alturas ya la mayoría de nosotros tengamos claro que no hay razones, que Dios es bueno y que lo que dice Job aquí, por ejemplo, es recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es decir, si Dios ha sido suficientemente bueno conmigo, ¿por qué no habría yo de recibir también lo negativo que Él me está dejando pasar? Yo creería, esperaría, confiaría en que ya hayamos abrazado esta confianza, porque no es una explicación, no es un razonamiento, es una confianza. A eso se reduce, a una confianza ciega en que estamos descansando en lo que el Dios Todopoderoso y Soberano permite. No es un entendimiento. Yo lo voy a aconsejar algo, no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo voy a aconsejar, deje de razonarlo, porque razonando no va a llegar a un buen lugar. Ese es un consejo, ese yo espero que sea algo que ya tenga usted arraigado. Y le voy a decir algo, si lo tiene arraigado, inevitablemente cuando le vuelva a acontecer algo, va a volver a enfrentar este deseo de preguntar y este deseo de saber el por qué. No hay problema, Dios es bueno y Dios nos lo puede sacar de ahí para seguir con su vida. Pero en esta ocasión yo quisiera que pensáramos más en el sufrimiento ajeno, porque le repito, es muy sencillo que cuando nosotros estamos sufriendo, empecemos a pensar y a razonar y decir, no, es que esto no me lo merezco. Pero cuando alguien más está sufriendo, y sobre todo cuando es alguien que no nos cae bien, asumamos y digamos, eso sucede. ¿Por qué? Porque Dios lo está castigando. ¿A poco usted no ha razonado así? ¿A poco usted nunca ha pensado que el que está sufriendo porque no es buen cristiano? ¿No le ha pasado? ¿Soy el único? Discúlpenme. Yo quiero que pensemos en eso, porque yo creo que me parece que de esto, del sufrimiento personal, hemos hablado lo suficiente y me parece que es un buen momento para pensar en el sufrimiento ajeno. Porque esta enseñanza de Job, si bien es cierto, es necesario que la hagamos personal, necesitamos hacerla también aplicable hacia los demás. Y voy a tratar de explicarme. En el Salmo 73, vamos al Salmo 73.
Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y parafraseado todo esto que leí, lo que dice es, a los impíos les va bien, ¿no es cierto? A los impíos les va bien. Y no es una mentira, no es una mentira. Y es algo que suena contrario a lo que hemos aprendido o a lo que podríamos decir que es justo ante lo que leemos en la Escritura. Porque lo que dice la Escritura acerca de los impíos y que muy claramente nosotros sabemos es que ¿qué reacción tiene Dios ante los impíos, según nosotros y según la Biblia? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los va a tratar? ¿Sí sabe o no sabe qué dice la Biblia acerca de los impíos? ¿Cómo ve Dios a los impíos? La Escritura en más de una ocasión dice que los aborrece y que los destruye. Y Dios destruye a los pueblos paganos para darle la abundancia de los paganos a sus hijos, hablando del pueblo de Israel. Y los que estamos viendo el Salmo 107, por ejemplo, vemos eso, que a los egipcios los despoja de la riqueza que ellos construyeron por años y se las da al pueblo de Israel. Dios no soporta a los impíos. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. Pero también es cierto que a los impíos les va bien. Y parece una contradicción. ¿Sabe por qué es una contradicción? Y sabe porque estamos tratando de llegar a una conclusión con base en nuestro razonamiento. Por eso es un conflicto. Y por eso es el conflicto que tiene Asaf. Dice el versículo 2, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué iba a deslizar sus pies? Bueno, porque él estaba muy atorado pensando en por qué a los impíos les va bien. A los impíos les va bien, y lo que sigue diciendo Asaf es que a los justos les va mal. ¿Eso es cierto? Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Y por eso a veces en nuestra mente aparece la pregunta de decir, bueno, ¿por qué Dios, si yo he sido buen cristiano, estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? Y le voy a decir algo, a lo mejor cuando usted piensa eso, no está pensando mal. A lo mejor usted sí ha sido un buen cristiano hasta ese momento. Y ha sido un cristiano justificado y justo, pero aún así está sufriendo. Tenemos el ejemplo de nuestra hermana misionera. ¿Ha leído las infografías que nos mandan? Y sabe, por ejemplo, recuerda que pasamos un video donde ella no sale. ¿Sabe por qué ella no sale? Porque está sufriendo, y si sale sufriría más. Porque está sufriendo porque tiene que estar escondida, porque está sufriendo porque se tiene que estar cuidando de que nadie la vea, porque está sufriendo. Eso es sufrimiento. Y es una justa que está sufriendo. ¿Cuál es la razón? No la sé. Todo esto lo digo no para explicar la razón de los sufrimientos. Lo único que digo, a lo que quiero que lleguemos, es a entender y a reconocer que no podemos llegar a ese conocimiento a través de nuestro razonamiento. Y por eso yo le decía hace un momento, cuando enfrente esas cosas, una invitación muy personal de mí hacia ustedes, no le dé vueltas, no lo trate de razonar, porque no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Sencillamente Dios está permitiendo que las cosas acontezcan. Dios permite que los impíos, a los que Él aborrece, les vaya bien. Dios permite que a los justos que Él ama y que Él bendice, les vaya mal. Y a pesar de que no se lo puedo explicar, yo estoy seguro de que en ello no hay contradicción.
Y la razón por la que estoy seguro de que en ello no hay contradicción es porque todas esas acciones están permitidas por un Dios justo. Por un Dios justo. Y de la misma forma que Asaf, no entiendo las razones de Dios. Pero yo creo que podemos llegar a esta conclusión de decir, no necesito entender, no necesito razonar, no necesito ver nada. Sencillamente puedo estar en paz con que Dios es justo. Y de hecho esa es la conclusión que llega Asaf. No voy a llegar ahí, pero esa es la conclusión a la que llega Asaf. Vamos al libro de Eclesiastés. En este caso voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera el versículo 11. No, perdón, el versículo 13. Recuerde, lo que estoy leyendo es la versión Dios habla hoy. Dice, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Somos buenos para planear cosas y no hay pecado en planear cosas. Somos buenos para decir qué nos gustaría hacer, por ejemplo, el día de mañana, y no está mal. El detalle es que aunque nosotros planeemos lo que usted quiera planear, yo creo que usted lo sabe y lo ha enfrentado muchas veces, suceden cosas inesperadas, ¿no? Yo puedo tener mi itinerario perfecto para cualquier plan que yo haya desarrollado, pero llega ese día y empiezan a salir mal las cosas. Y no sale mal una cosa, sino que salen mal dos, salen mal tres. Y se arruina todo el día y se arruina toda la semana. Es Dios dejando que las cosas sucedan. No tiene que ver, hablando específicamente de esto, no tiene que ver ni con un pecado que usted haya cometido, no tiene que ver con lo injusto que usted ha sido y tampoco tiene que ver con lo justo que usted ha sido. No tiene que ver con nada de eso. Sencillamente tiene que ver con que Dios permite las cosas. No tiene que ver con absolutamente nada más. Le repito, el problema es que a veces, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio y llevamos mucho tiempo según nosotros, y a veces puede ser cierto comportándonos como buenos cristianos, cuando aparecen las dificultades es cuando decimos, ¿y por qué? ¿Por qué si yo he sido buen cristiano? Le repito, hay ocasiones que no tiene que ver con su justicia o su injusticia. Sencillamente Dios permite que acontezca. Dios permite que acontezca y Dios no le va a explicar. Y yo tampoco se lo voy a explicar porque no puedo. Dios no le va a explicar ni por qué ni para qué. Una de las muchas cosas buenas en todo esto es que aunque Dios no le va a explicar, Dios va a estar ahí. Dios no le va a explicar, pero lo va a escuchar. Y en el momento necesario le va a responder. Y entonces usted tendrá la oportunidad de hacer algo con esa respuesta. Ahora otra vez, regresando y para cerrar, necesitamos aplicar esto también a la gente que sufre, que no es cristiana, o aún a la cristiana, porque le repito, y lo podemos ver en el libro de Job, los amigos de Job, como tienen este pensamiento que es verdad acerca de que Dios es justo, ellos deducen que un Dios justo no puede permitir que un justo padezca. Entonces, la razón por la que Job está padeciendo, según sus amigos, es porque Job es un pecador. A esa conclusión llegaron, voy a usar esta expresión, los hermanos de la iglesia a la que Job asistía. A esa conclusión llegaron. Llegaron a la conclusión de que si estás padeciendo algo
es porque Dios te está condenando y te está tratando justamente por un pecado que has cometido. Si usted y yo nos remitimos al final del libro, vamos a ver que Dios regaña a los hermanos de la iglesia de Job y les dice: hey, regrésense, porque ustedes no hablaron justamente de mí. Ustedes leyeron y dijeron: ah, sí, Dios aborrece a los injustos, ah, sí, Dios castiga a los injustos, y vieron a alguien sufriendo y le dijeron: ah, es que está sufriendo por tu injusticia. Lo comenté alguna vez. Tuve una persona conocida que su mamá se enfermó de cáncer y llegó un punto en el que los médicos dijeron: ya no hay nada que podamos hacer. Esta persona que yo conozco no era cristiana, su mamá tampoco era cristiana, pero tenía familia que sí era cristiana. Y entonces llegó la familia cristiana y lo que le dijo fue: tu mamá se necesita arrepentir de sus pecados porque por eso tiene cáncer. Esos hermanos en la fe leyeron todo lo que Dios dice acerca de los injustos y lo tomaron como la única forma en la que Dios trata a los injustos. No me voy a extender más, pero Dios permite que los injustos también reciban bendición. Y no siempre que acontecen las cosas es por un castigo divino. Por eso le decía, cuando usted esté padeciendo, no siempre va a tener que ver con un pecado que cometió, o con un pecado que iba a cometer, o con una falta que haya tenido en el pasado. No, sencillamente sucedió. Y por supuesto que lo mismo acontece para los no creyentes. Sencillamente sucede. Sucede. Porque así es Dios. Así es Dios. Entonces, además de que el deseo es que se lleve o recuerde esto que ya hemos mencionado otra vez acerca del propio sufrimiento, yo le voy a invitar a que se lo lleve acerca del sufrimiento ajeno. El sufrimiento ajeno, la bendición ajena, la bendición en mi vecino que no es cristiano y en mi hermano que sí es cristiano, el cáncer en mi vecino que no es cristiano y en mi hermano que sí es cristiano, no tiene que ver siempre con una respuesta de parte de Dios a nuestras acciones. Sencillamente es Dios dejando que cosas pasen. O a veces Él mismo poniendo cosas en nuestro camino con el fin de probarnos, con uno de los muchos fines de probarnos. ¿Cómo reacciona usted ante el sufrimiento ajeno? ¿Qué expresa usted ante el sufrimiento ajeno? Porque a veces, le repito, los amigos de Job estaban seguros de que estaban hablando el evangelio. Voy a usar esta expresión. Estaban seguros de que estaban siendo cristianos, buenos cristianos, porque estaban hablando de la justicia de Dios. Y ellos estaban convencidísimos de que Job era el pecador y de que ellos eran los buenos cristianos porque estaban hablando del verdadero evangelio. Y al final los regañados son ellos. Y Job, a pesar de su depresión, de su ira, de su coraje, de todas las emociones que expresa en esos diálogos con sus amigos, no pecó. ¿Cómo reacciona ante su sufrimiento, hermano? ¿Y cómo reacciona ante el sufrimiento ajeno? Por muy increíble que sea el razonamiento humano, no nos da para entender lo que Dios es y lo que Dios hace. Y no se trata de eso. Al final Dios es bueno y permitió que llegáramos a Él de otra forma. No por nuestra capacidad, no por nuestro razonamiento, no por nada más. Sencillamente por gracia y a través del Espíritu Santo. Llévese eso, hermano. Llévese eso y piénselo acerca de su propia experiencia y de la experiencia que puede tener con alguien más. Con alguien más que vea sufriendo, con alguien más que vea perdiéndolo todo, con alguien más que vea enojado con Dios. Porque sí, la verdad es que Job sí se llegó a enojar con Dios. ¿Qué hacemos en esos casos?
cómo respondemos, cómo deberíamos responder. Que sea Dios con nosotros. Vamos a orar. Dios bueno, nuestro deseo es conocerte, Señor, pero la realidad es que nuestra capacidad no da para comprenderte a cabalidad. Yo te ruego que, Señor, nos permitas sencillamente te reveles a través del Espíritu Santo en cada una de esas etapas de nuestra vida, Señor, ya sea un sufrimiento personal o ya sea que nos lleves a conocer el sufrimiento de alguien más. Que tu sabiduría se derrame sobre nosotros, que tu revelación clara acerca de quién eres y qué quieres hablar con nosotros o con la persona que sufre, Señor, sea tan clara que no quede duda de tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos de forma humilde y reconociendo nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.